¿Me estoy pasando por alejarme de mi familia? Esta historia empieza en 2021 en plena pandemia, cuando justamente a mi casa entra el COVID y entra con todo. Primero empezó mi abuelo con síntomas. Rápidamente sacamos a mi abuela de su cuarto porque todavía dormían juntos. Y después de que sacamos a mi abuela, ella también empezó con los síntomas. Después de mi abuela, mi mamá empezó con los síntomas, ya que ellas eran muy unidas y estaban juntas todo el tiempo. Así iban las cosas con el COVID en mi casa cuando de pronto mi abuela empezó a empeorar y tuvimos que internarla. Obviamente todos seguíamos muy pendientes de ella, pero pues no podíamos estar con ella. Y nos enfocamos en la casa en mi mamá, que también tenía COVID. Y la verdad le pegó fuertísimo. Tristemente, a los 3 días de que mi abuela fue ingresada, mi abuela falleció. Y ese mismo día tuvimos que internar a mi mamá. Mi abuela falleció como a las 2 de la tarde y mi mamá fue internada a las 5. Y pues tristemente también falleció mi mamá como a los 8 días. O sea, en menos de 2 semanas perdí a mi mamá y a mi abuela. Poco a poco las cosas fueron mejorando, pues porque ya habíamos brincado esto del COVID de una manera bastante trágica, pero mínimo ya no lo teníamos nadie en la familia. A mí y a mi hermana también nos había dado. Fueron pasando las semanas y poco a poco fuimos pasando esos amargos meses. Pero la verdad, yo siempre lloraba en silencio en las noches porque extrañaba a mi mamá y a mi abuela. Prácticamente lloraba todos los días. Poco a poco la familia se fue separando. Quiero que sepan que yo vivía con mi mamá y mis abuelos en casa de mis abuelos. También vivían ahí 3 primos más. Cuando fallece mi mamá y mi abuela, yo me quedé viviendo ahí en casa de mi abuelo con mis 3 primos. El detalle fue que uno de mis tíos, que no tenía nada que ver ni vivía con nosotros, llegó a vivir con nosotros en la casa, que porque teníamos espacios, según él. Quiero que sepan que mi tío es un mantenido que no trabaja y no tiene un peso ni dónde caerse muerto. Literal, él vio una oportunidad y la aprovechó. Y no llegó solo, sino que llegó él con su esposa y sus 2 hijos. Todo el gasto de la casa lo tenían que pagar mi abuelo. Mi abuelo pasó de mantener a 4 personas a mantener 8 personas. Así nomás, de la nada. Pues porque, como ya les dije, mi tío no trabaja, es un mantenido, y su esposa es una interesada ambiciosa. El detalle aquí es que mi abuelo, el gasto de la semana, que antes se lo daba a mi mamá, ahora se lo daba a esta señora. Al principio, cuando llegaron, pues la verdad, todo bien X. Yo seguía bastante afectada por la muerte de mi mamá y de mi abuela. Pero conforme los meses fueron pasando, empezaron a sacar sus verdaderas intenciones. Y empezaron a demostrar cómo eran realmente. O sea, se empezaron a poner nefastos y desagradables. Yo y mis primos íbamos aguantando y aguantando, como que no estábamos de humor para salirnos de ahí todavía. Pero después de unos meses, el primer primo que ya no aguantó se fue de la casa a vivir con sus otros abuelos. Y pues nosotros nos quedamos aguantando a esta mujer. Unos pocos meses después, yo decidí que yo ya no podía más y decidí salirme también de esa casa. Y no fue así nada más, no fue de gratis. Tuve un problema muy grande con mi tío, que llegamos hasta los golpes. Quiero que sepan que mi tío tiene 30 y tantos años, me lleva como 20. Mi tío empezó a discutir conmigo y me dijo que me calmara y que yo ya me estaba pasando y que si no le bajaba de me iba a pegar. Y como yo no tengo miedo a nada, le dije, sí, me vas a pegar, pues atrévete. Y entonces se puso loco y me golpeó. Sí, un señor de 30 y tantos. Ya se imaginarán la fuerza de un tipo de 30 y tantos años, pero bueno, aún así yo no me dejé. Gracias a Dios llegó el esposo de otra tía y lo quitó de encima de mí porque él estaba sobre mí golpeándome. Yo esperé a que llegara mi abuelo para contarle lo que había pasado. Pero mientras yo le estaba contando a mi abuelo, entró la esposa de mi tío, el zángano mantenido, y le lavó la cabeza a mi abuelo. Entonces mi abuelo, la verdad, no hizo nada. Para esto yo ya me había salido de esa casa 2 días antes de ese problema. Yo ya me había salido de esa casa y yo estaba viviendo con la familia de mi papá, y mi papá era el que ahora se encargaba de mis gastos. La cosa aquí es que yo, la verdad, no los quiero volver a ver en mi vida. Tal vez a mi abuelo, pero al zángano de mi tío y a su esposa no los quiero ver ni en pintura. La verdad no se me antoja ir a esa casa ni de visita, y la verdad no estoy segura si hice mal en salirme, entonces me pasé por haberme ido. Bueno, como ya saben, esta historia no es mía, es de una seguidora. Pongan ustedes en los comentarios ustedes qué opinan y ustedes qué hubieran hecho, pero yo te puedo decir que no, claro que no te pasaste por haberte ido de un lugar tan tóxico. Qué triste que tu tío se haya aprovechado de la situación que estaban viviendo en tu casa o en la casa de tu abuelo, que se haya aprovechado de que había espacio o lugar y llegó a abusar
disfrutar, pues ahora sí que de la casa de tu abuelo. Qué bueno que tuviste a dónde irte. No te estás pasando por haberte ido. Ustedes pongan en los comentarios ustedes qué opinan, pero yo digo que qué bueno que te fuiste y qué bueno que tenías a dónde ir y que la familia de tu papá te apoya. No te sientas mal por haberte ido, pues qué mala onda los que no se han ido, tus otros primos, los primos que te faltan que no se han ido de ahí, qué mala onda. Yo que tú les aconsejaría que jalen también. Tu abuelo, si en algún punto puedes hacer el intento por visitarlo sin que tengas que tener contacto con tu tío y con su esposa, pues inténtalo. Tu abuelo al final de cuentas no se tiene la culpa y pues también está sufriendo lo que le pasó a su esposa y a su hija. Pongan ustedes en los comentarios ustedes qué opinan y ustedes qué harían, pero yo digo que no estuvo nada mal que te hayas ido de esa casa en donde nada más estabas literal en porque tu tío no está bien de la cabeza. Pongan ustedes en los comentarios ustedes qué opinan y si te gusta este tipo de historias no olvides suscribirte, darle click a la campanita, poner muchísimos consejitos para la seguidora, compartir y nos vemos mañana en la siguiente historia.